Que yo No, sepa, no sé. en Zoom. ¿Ya? Ah, sí, sí, profesor, Ahora, ya comenzaron ahora la me está grabación diciendo, los muchachos. tarde. Lo que hay que hacer es jalarle las orejas, que se pongan las pilas. Tú me querías decir algo, Josué, ¿nos querías decir algo sobre esto? Bueno, no sé si usted comenta algo lo que dijo Oscar y luego yo intervengo. Sí, yo quiero decir lo siguiente, es que en filosofía tenemos nosotros que distinguir entre vivir y vivir bien. Sócrates, Platón, Aristóteles, el siglo de oro de la filosofía, distinguió entre vivir y todos los seres humanos vivimos. Y ustedes antes de ponerse a estudiar filosofía, vivían. Eso es un dato, eso nadie lo puede negar. Ahora, ¿para qué sirve la filosofía y qué es lo que le da valor al estudio de la filosofía? Que la ¿Pero aquí en el teléfono filosofía estás grabando? permite el estudio, la reflexión, el diálogo, la crítica de los textos. Nos permite no solo vivir, sino vivir bien, saber por qué vivimos, Me dio para que yo para hablara. qué vivimos. Yo eso considero que es importante que ustedes nunca lo olviden. Así que la filosofía siempre es actual y siempre será actual, porque los seres humanos necesitamos no solo vivir, porque no somos animales irracionales. Nosotros necesitamos vivir según fines. Nosotros necesitamos vivir sabiendo para qué vivimos. O sea, necesitamos vivir bien y para eso es la filosofía. Y la filosofía siempre será actual según este fin. Ok. Gracias, profe. Yo quisiera compartir un poco referente a lo que compartió Alfonso del relativismo. Él hacía referencia al relativismo y pues recordar un poco, me hizo recordar el concepto de relativismo y lo que plantea el relativismo, esta filosofía escéptica de que no existe una verdad absoluta, sino que hay diversidad de opiniones y todas esas opiniones conforman, por así decirlo, una gran verdad. Entonces, me hizo enlazarlo un poco con la frase que usted planteó al principio de la filosofía, el que la filosofía no cambiaba nada en absoluto. Entonces, es relativizar un poco eso y me resonaba en cuanto al apartado de hoy del libro de Tomás Melendo, donde de la vida hacia la filosofía. Si la filosofía no cambia nada, si no tiene ninguna repercusión en nuestra vida, ¿por qué los filósofos, como lo plantea Tomás de Melendo, entonces, cuando comienzan a filosofar, traen todo su entorno, traen su vida, su vivencia, lo que les rodea, y de ahí es que nace la filosofía? Me hace rememorar también un poco lo que siempre nos comenta nuestro formador, de que la filosofía es lo que realizamos a diario en nuestra vida cotidiana. La filosofía no es algo por el cielo, no es algo allá por el hiperuráneo, sino es algo aquí, es lo real, es la vivencia diaria. Lo que vivimos es filosofía. Entonces, y eso me resonaba cuando leía las frases de Tomás Melendo, de que el filósofo pues trae toda esa vivencia, ese entorno. Y pensaba en los primeros filósofos como uno con el agua, otro con el fuego, otro con el aire. Entonces, era lo que tenían en su entorno y de ahí empezaron a realizar sus reflexiones o sus corrientes filosóficas. Era lo que ellos tenían a la mano, lo que tenían con ellos. Y lo podemos denotar en sus frases. Cuando comienzan las reflexiones filosóficas de ellos, ¿cuáles son los ejemplos que utilizan? Pues lo que tienen en su entorno. Ejemplo, Tales de Mileto utiliza en muchas frases el agua como principio de todas las cosas. O sea, ¿quién no tiene el agua en su entorno? Sin agua la persona no vive. Heráclito viene con el fuego, y así, para no hablar mucho de los filósofos, con ese entorno. Entonces, desde nuestra vida comenzamos a realizar filosofía. Entonces, cuando yo ingresé a la congregación, yo no conocía mucho de esto, no conocía estas cosas. Y pues tras la lectura y el estudio filosófico puedo decir que sí ha generado un cambio intelectual en mí. Entonces,
pudiera refutar o denegar un poco lo de ese pensamiento, lo de esa frase que usted compartió de que en realidad sí cambia, la filosofía sí genera un cambio. Claro. Así es, tienes toda la razón, Josué. Eso es así, por eso se justifica el estudio de la filosofía, por eso la filosofía es actual. Profe, Ok, dejemos a los restantes para que expongan su opinión, que sé que hay varios que quieren profe, ¿me conversar. escucha? Sí, sí escucho. Bien, habla Carlos. ¿Me Juan escucha? Carlos. Sí, te escucho. Yo sí. Bien, bien. Carlos Pérez. Juan Carlos. Pérez, No, Pérez. Carlos Pérez, Carlos Pérez. Carlos Pérez. Bien. Dime, Carlos. Yo quería intervenir y comenzando diciendo que en esta parte del capítulo de la filosofía, de lo que hemos hablado de la filosofía, yo he notado mucho que es un capítulo o que son páginas que se acercan mucho a esa verdad, incluso del Evangelio, ¿sabes? ¿Sí? Porque es que el Evangelio nos habla precisamente de eso, de la salvación y todo aquello, del amor, y pues tiene esa finalidad que trae la felicidad a quienes lo leen. Con este capítulo yo pues enfrasqué mucho a ese amor que se le tiene que tener al conocer, a el conocer esa verdad que nos hace felices sobre cualquier verdad que es sencillamente vacía, ¿no? En ese sentido, yo veía mucho aquello que citaba el autor, que decía que el corazón no tiene margen respecto a la verdad, ¿sí? Entonces, empezando por allí, de que esa verdad que nos hace de cierto modo felices, que nos invita a buscar, que nos invita a buscar qué es lo que acierta, qué es lo que de verdad tiene que ver con nuestro ser. Y es por eso que yo veía mucho también en el inicio que cuando uno intenta filosofar, primero tiene que entrar dentro de sí, ¿sí? Entrar en su propia verdad, en esa verdad que te ayuda a ver cuáles son tus fallas, incluso esa verdad que te ayuda a ver qué es lo que te falta también. Es algo que estábamos hablando incluso la clase pasada. Muchas veces pensamos que si dominamos, que si nos la sabemos todas, entonces eso es un saber muy grande. Cuando a veces podemos saber más siendo humildes y diciendo que no, que no nos dominamos todas, que no nos las sabemos todas. Y eso da como espacio a ese conocer de la verdad. Ese es abrirnos a eso. En filosofía se busca mucho ver esa belleza a lo que de verdad es bello, ¿no? Y es importante saber que nosotros, bien, somos bellos, en ese sentido somos realmente hermosos, pero hay que entender que esa belleza puede acabarse, ¿sí? Y que esa belleza que es plena la tiene Dios. Entonces ahí vemos también cómo los filósofos también se pueden meter muchas veces en esa plenitud que tiene Dios. Yo creo que cuando vamos a filosofar, tenemos que hacerlo desde el sentido más global, ¿no? Muchas veces podemos dar opiniones que pueden ser propias, pero que se acercan a la realidad y que van construyendo algo que nos lleva a esa realidad plena, ¿no? A esa realidad plena que yo llamo sinceramente amor, que es el amor el que nos conduce
a ese sentido de la filosofía, porque es que en estas páginas también uno ve como que el sentido de la filosofía es esto, el sentido de la filosofía es aquello, ¿sí? Y por eso es que yo veo relevante la filosofía, porque ayuda a que el hombre crezca, ayuda a que el hombre vaya reparando cosas en su humanidad, a que vaya descubriendo cuál es el sentido. Entonces, por eso es que también veo que se mete mucho la moral, es decir, qué es lo bueno, qué es lo malo, y entonces como que va haciendo esa diferencia de que esto es lo que la filosofía defiende y esto es lo que no defiende. Es por Ok, eso que vamos viendo también Profe, eso en relación a lo que dijo Alfonso hace rato, ¿no? por aquí Juan Almeida, ok, quisiera dar mi Carlos. opinión. Y después yo, profe. Sobre lo profesor. El profesor se Sí, quedó que nos pegado. queda muy poquito tiempo Ah. y ya veo las manitos ahí atravesadas. Sí, sí. Entonces, vamos, ¿cómo? Y quedan En el límite de tiempo que 8 minutos. Ok, profe. denle en esos 8 minutos. Ok, Juan Almeida, profe, sobre el tema de la filosofía en la actualidad, en lo actual, a mí me hace, como decía José hace rato, pues aquí en la comunidad, nuestro formador nos dice que lo que hacemos diariamente, que la filosofía no está muy lejos de nosotros. Y esto quizás de una manera u otra, porque la filosofía hoy en nuestros días nos ha ayudado, como quien dice, a ver las cosas mucho más fáciles. Hablaba Heráclito cuando hablaba de los contrarios, hoy en día pues se nos facilitan los conceptos gracias a esas cosas que ellos hacían, su vivencia. Y pues esto, ayer yo lo decía en la mesa de manera de chiste o de broma, quizás lo que nosotros vivimos al día a día, si alguien lo documentara, se podría como que tomar de manera de filosofía en siglos más Posteriores. lejanos, porque quizás lo que decían, mira, lo que decían en aquel tiempo, pues lo reflexionamos en y quizás es lo que nosotros hacemos hoy en día, sin darnos cuenta que fue en el siglo pasado que fue algo normal para ellos. Correcto. Tú estás adosando un elemento que es muy importante. La filosofía es sobre todo un hacer, agere, hemos dicho, y no tanto un pensar. ¿Ok? Bueno, está bien, Juan. Profe, Carlos Sí, Silva, por favor. dime. Carlos, dime. Dinos. Okay, cuando el compañero Carlos El Tocayo hablaba en su intervención, yo recordaba algo que leíamos también en el texto, que era acerca de la libertad. ¿Cómo así? Pues a nosotros nos permite poder vivir libremente, el pensar por nosotros, no dejarnos llevar por las ideologías, lo que decía él, hacia el cristianismo, porque nos liberamos ya de cualquier cosa que nos pueda decir la mayoría de la gente. Sobre todo si contrastamos esta realidad del cristianismo y filosofía en esta generación donde tantas personas se dejan llevar por lo que dice la mayoría. Vamos a hablar de también estas filosofías del feminismo, del aborto, de toda cosa, pues somos como extraños al contraponernos a estas realidades. Sin embargo, es un acto de filosofía el poder pensar, el poder decir, no, esto no es así por esta razón y tal y tal. Entonces me llama mucho la atención que sí es ir a la esencia, a lo que usted siempre dice. Profesor, yo quisiera hacer una sugerencia. Ok. Como ya queda, como queda poco tiempo para que esta sesión, como queda poco tiempo para que esta sesión de Zoom se cierre y nos queda una hora todavía para la clase, ¿qué posibilidad hay de a lo que se cierre volvamos a reingresar con el mismo enlace? Yo creo que sí, intentémoslo.
Yo digo que sí, No, sí se puede. intentémoslo a ver. Sí se puede Sí, profe, para lo que hemos la hecho con clase no otras clases. quede cortada. Está bien, lo hacemos así, seguro, no hay problema. Perfecto. Bueno, sigamos con las intervenciones, los que estábamos en el trabajo, los que estábamos pendientes, ¿sí? Buenas, profe. Es Alcalá. Sí. Alcalá, dime Alcalá. ¿Cómo está? Bueno, profe, más que todo, y escuchando las intervenciones de los muchachos, creo que la filosofía, en el punto de vista de lo que he estudiado, nos ayuda más que todo precisamente a abrir pensamiento, a ver cómo se relaciona todo lo que estudiamos, todo lo que vemos dentro de ella, lo relacionamos con nuestra vida. Ciertamente, y que aquí desde un punto personal, la filosofía me ayuda muchísimo a comprender muchas cosas y a lo largo me ayuda también a comprender, porque ¿qué pasa? Sucede o pasa por varias etapas, como la antigua, después sigue la medieval, después sigue la moderna, después sigue la contemporánea. Cada uno se va suscitando acontecimientos nuevos, por lo menos en la antigua, lo que decían los famosos presocráticos, los sofistas, el arte de aprender algo, argumentar, el arte de aprender la retórica, cómo se discutía en esos tiempos. En tanto la medieval sí es un poco más como que cristianizada, o sea, tiene un poco más de enfoque la iglesia, como los filósofos de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Buenaventura, entre otros. Como también Más o menos, más o menos. Exacto. Más o menos, Alcalá, recuérdate, y perdona que que te interrumpa, pero acuérdate que es que en el medioevo no están solamente los cristianos, eso es un prejuicio histórico de los estudios medievales, es que también están los musulmanes y están los Exacto, judíos. sí. Lo que pasa es que nosotros no estudiamos a Avicena, a Vicebrón, a Injambul, a Maimónides, que son pensadores medievales. ¿Okay? O sea que lo que está diciendo más o menos es así, pero hay que tener cuidado para cuando ustedes estudien la filosofía medieval, ¿ok? No estudien solamente a los cristianos. Exacto, sí, tiene razón, o sea, ¿sí? Se me pasó por alto esos filósofos como Averroes, Al-Kindi, Maimónides, todos ellos, que a la vez nos ayuda a comprender cómo en su tiempo, cómo se daban las cosas, cómo se podría explicar la existencia de Dios, entre otros. Entre esos temas sobresale también Santo Tomás con su famosa con su obra las cinco vías. Y bueno, de manera así, también en un punto del relativismo, también se puede tomar en cuenta, como decían los muchachos, una opinión, mira, a mí me parece esto, a mí me parece que esto sea así, de repente tiene otro, no, pero a mí se me da así, o sea, tenerte en cuenta las opiniones, las intervenciones de que uno, cómo ve la manera de que se dan las cosas. O sea, una de las cosas que se basa más que toda la filosofía es el pensamiento del hombre. O sea, con una antropología, cómo pensar el hombre en tiempos del Renacimiento, después cómo se decían los filósofos, Locke, Hume, Hobbes, hasta Heidegger, pues. Y bueno, no quisiera tampoco extenderme y porque a lo mejor me vaya más allá,